Estamos en este episodio con Olga Pericet, bailadora y coreógrafa de flamenco, y quería saber cómo comenzaste, cómo surgió tu interés en el flamenco. Pues verás, en mi casa siempre ha habido flamenco, porque mis padres y mi familia son bastante aficionados. Soy de Andalucía, de Córdoba, y allí el flamenco se respira en la calle. Si no es el flamenco, muchas veces lo que sería el acercamiento al flamenco, como sevillana, en las fiestas populares y demás. Entonces yo creo que fue una cosa que me vino como bastante natural y que sobre todo mi padre y por parte de mi abuelo y demás, pues como que me llegó una gran influencia por ellos. Sí, algo que noté cuando bailás se nota tu pasión. Eh, ¿Cómo surge esto? O sea, ¿siempre tuviste esas ganas de bailar? Sí, 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 sin duda. Además, incluso, bueno, sabe, cuando eres muy pequeño, tipo 2, 3 años, yo en mi caso nunca recuerdo, ¿no? Y mi madre me decía que ya con esa edad yo me ponían alguna música y ya pingaba, como cualquier chiquillo, pero que con la música flamenca o folclórica también podíamos decir que es otra Sí. cosa, pero a mí me sucede incluso hoy, como que me emocionaba muchísimo, ¿no? Y siempre lo he tenido muy claro, siempre lo he tenido muy claro. Claro, siempre supiste que era lo que querías hacer y que te querías dedicar. Sí. Y también en tus obras hablas mucho de esta búsqueda de rebeldía y bueno, de la dirección. También hablas de la catarsis, la transformación. ¿Puedes desarrollar un poco sobre esto? Sí, realmente para mí el baile, aparte de ser ya baile, y el baile flamenco lleva su historia, lleva su reclamo, su reivindicación también a nivel de vida, a nivel social. No es una cosa, es un arte joven prácticamente, pero a través de él, igual que en todos los artes pasa y en todo tipo de arte, no siempre, porque a veces solamente es estético, a veces simplemente es entretenimiento, pero la mayoría de ellos sí que es como una vía de comunicación en la que tú expresas pues cómo te sientes o qué es lo que quieres decir y el flamenco no deja, aparte ya de tener un contenido muy potente y de ser bastante complejo dentro de lo que uno se imagina si lo desconoce, porque lleva muchos mensajes detrás de él y muchas formas de ser, porque es impuro y está hecho con muchas culturas. Yo también lo utilizo, sobre todo en la escena actual, para un poco expresarme, sacar de mí aquello que necesito sacar o que me habla de algo y necesito comunicárselo a los demás, bastante reivindicativo, y siempre me surge el hecho de que a veces no va de una manera intelectual, a veces es el cuerpo el que me pide expresarlo de alguna manera y siempre a través de él y empezando desde el flamenco busco otra disciplina, otra manera de expresión y siempre busco esa transformación, pero no sé si la palabra es buscar la transformación. Yo creo que el hecho de evolucionar en mi trabajo hace que yo me transforme. Creo que el flamenco es la vía por la cual yo me transformo. E incluso veo como mi cuerpo es cambiante según el que haga. Según qué obra haga, Sí, mi cabeza y mi cuerpo se ponen en un lugar. claro, en un lugar, como en un personaje también, como que te... Sí, sí, o en un personaje, sí, sí, o incluso algo más elemental, incluso, ¿sabes? Como en una forma, podríamos decir, que Sí. no puedo explicar. Y cuando realizas una obra, ¿cómo es el proceso de la composición de la obra? ¿Cómo se lleva a cabo? De la idea principal hasta el resultado final. Mira, cada uno es diferente. A veces empiezo desde un pensamiento bastante absurdo, que, ¿sabe? Incluso a mí me sorprende. Otras veces desde algo más profundo, otras veces desde la nada. Desde la nada me aburro mucho y desde el aburrimiento saco algo, Sí, ¿sabes? Y otras veces sí que he sacado procesos que me han sorprendido, que han sido momentos en mi vida que realmente estaba bastante vacía, pero la cosa de seguir porque a mí ya bailar me hace ya pensar sí. o me hace que mi energía cambie o que tenga ganas de hacer cosas, me instala en otro foco, me transforma.
Yo creo que por eso siempre me sale la transformación, porque incluso de un proceso que no esperaba, de repente sale una Olga o sale algo, porque cuando yo estoy encima del escenario a veces no es Olga la que está ahí, ¿sabes? Ese personaje, o a lo mejor soy más yo, ¿sabes? Sí. Soy el yo que no conozco, ¿sabes? Que comunica y que entrega, pero cada proceso creativo es de una manera. Te puedo extender si quieres la pregunta, pero así dicho sencillamente, respira por sí mismo. A veces viene desde el cuerpo, a veces viene desde algo muy absurdo, a veces desde el pensamiento, y de ahí ya se empieza a incorporar elementos como la búsqueda de la música, qué tipo de disciplina o qué tipo de cosa quieres que hibride con lo que tú haces, porque mi disciplina, el flamenco en sí, tienes que estudiar bastante Sí. cómo hibridarla, no es tan fácil, tiene ya un contenido en sí, qué es lo que quieres sacar, por dónde vas, o sea, tienes un largo proceso. ¿Qué gente quieres que comparta contigo el escenario, tu cuerpo, ese proceso donde empieza a verlo claro a medida que se va respirando? Claro, entonces son varias cosas. Además, por lo que me comentás, es como que hay un proceso de descubrimiento personal y bueno, la búsqueda de quiénes querés que te acompañen en esta búsqueda de la obra, tipo, qué aporta cada miembro. Sí, a veces no buscan nada, ¿eh? No se trata porque hay algo que, mira, justo ayer tuve una conversación con un compañero precisamente del aburrimiento de la búsqueda, porque tanta búsqueda, a veces es mejor el encuentro de algo o simplemente el olor o la respiración y traducirla. Quizá la palabra es traducir. Yo ya a la búsqueda hay un momento que me aburre, incluso que en este momento me paraliza, ¿no? O incluso a algunos compañeros. Creo que ya nos estamos tirando mucho tiempo con esa palabra ya. Pero el traducir el cómo está algo que no eres tú también es interesante. Porque realmente sí, empieza desde ti. Pero yo creo que absorbes lo que ves, lo que te transmiten los demás, o lo que te transmite un cuadro, o lo que te transmite la vida realmente. Y tú lo que haces es una especie de espejo en la que se refleja en ti y sale de alguna manera, según tu vía, ya seas Sí. periodista, escritor y en mi caso bailarina, bailadora, creadora. Claro, entonces este caso no es en la búsqueda en sí, sería como transmitir cómo se está en determinado momento o cómo no. Sí, o aquello que te inspira. Por Ah, ejemplo, en este momento el último trabajo que estoy realizando es sobre una guitarra, el sí, primer prototipo de guitarra que tuvimos española. Entonces, que la hizo el gran luthier Antonio de Torres de Almería. Y él hizo que las proporciones de la guitarra en todo el mundo se igualaran. Él experimentó que el sonido estaba en la tapa. Pues sobre ese elemento yo me inspiro, ya no es una cosa mía sí, interna, que si yo me siento triste, que si me siento... Evidentemente todas esas emociones caben ahí, pero esa guitarra que se llamaba La Leona ya me produce y me excitan el hecho de el nombre para empezar es sí, humanizar la guitarra. Y yo ahí empiezo a crear mi historia, que no es mi historia, que realmente considero que es la historia de quien también me ve, porque la puedo hacer suya. Entonces ella sí. tampoco está en mí, ¿sabes? Hay un momento banal del artista que ahí últimamente es como que estoy como planteándolo también, porque por supuesto existe la banalidad y el ego y un montón de emociones más, ¿no? Y sale de ti, evidentemente, pero muchas veces no es en ti nada más de lo que sale, sino que te puedes observar hacia un objeto o hacia algo que te provoca cosas para que tú saques de ahí pues una interpretación, ¿no? Libre, Sí, sí, emocional también o no. es interesante que nombras La Leona, que empieza como de esta búsqueda como más tradicional y termina con un bajo eléctrico, si no me equivoco, como que hay todo un proceso en el medio, como que se elige hasta usar un instrumento que por ahí quiebra un poco, digamos. Sí, porque también llevo la cuerda hacia lo actual, también estoy en el contexto flamenco. Entonces,
el bajo eléctrico ya se ha incorporado al flamenco, está empezando a incorporarse igual que un montón de cosas que se incorporaron, por modas dejan de utilizarse, otras que se creen muy modernas y de repente ya la hacían el siglo pasado, ¿no? Sí. Entonces, la leona, aparte de ese discurso animal y feminista, o femenino y masculino, o sin género, o llámalo ahí instinto, ¿no? Cómo dialoga con la cuerda, cómo dialoga con las proporciones, cómo dialoga con el flamenco actual. Y sí, creo que cabía todo, sobre todo porque la danza sí que es más abstracta y yo en eso sí creo. No tiene que ser porque es tan literal y al final mi experimentación del proceso, que ha sido bastante largo, cabía todo. Y en ese guión, que sí que es más narrativo quizá, dentro de Pega Saltos en el tiempo, sí que incluía todo tipo de estilo de cuerda, incluso estilo musical, desde latinoamericano, samba, milonga argentina, flamenco tradicional, farruca que va conectada, preflamenco, partituras que van por transmisión oral del siglo pasado, en las que empezó este hombre a surgir y a inventar y a sacar tonalidades nuevas gracias a la evolución de esta guitarra. Y bueno, cabía un bajo eléctrico y tú verás todo lo que cabe, porque voy para el segundo capítulo. Sí, en octubre vas a lanzar la siguiente parte, digamos. Sí. ¿Y sería una continuación tal cual o es una obra también por sí sola? Es una obra por sí sola también. De hecho, más que continuación, que sí va, en cuestión de continuación es más bien evolución de la guitarra, porque empezó siendo experimental y fue la fea, después la leona, después XXX, la suprema, hasta llegar a la invencible y de la invencible muchos números más hasta que este hombre falleció, ¿no? Entonces eso me provoca mucho. Y quería mirar la guitarra desde otra perspectiva, desde los primeros sonidos, desde el interior, como si mirase desde el interior de la guitarra, me veía ahí algo más introspectivo. Y quien pueda ver las dos partes ve que están ahí los elementos y que el tema es la evolución de esta guitarra y la evolución del instrumento, del ser humano, de uno mismo, pero es independiente. ¿Y en las obras qué tanto lugar hay a la improvisación? ¿Tanto vos como bailadora o como músico, como guitarrista, qué tanto lugar hay? Bueno, el que la directora, el director o ellos mismos le den. Yo soy una coreógrafa que necesita de la improvisación. Aunque haya cosas muy cerradas y ya investigadas, selladas, sobre todo porque musicalmente cada vez es como que se demanda más el hecho de que todo esté exacto, perfecto, ante una cámara, ante una red social, esa presión, y eso a mí me presiona demasiado. Y además pienso que la libertad del flamenco, lo grande del flamenco es precisamente esa improvisación que siempre ha tenido, unos códigos que dentro de los cuales conocerlos, uno de ellos, y el que es el más genérico, es la improvisación de eso, el dejar el otro tener su espacio. Sí. Y siempre tiro de eso, pero no de una forma hipócrita, porque últimamente hay mucha hipocresía con la improvisación. ¿En qué sentido? En que te venden improvisación y no lo es. Como que tocan algo ya armado y no se está improvisando realmente, eso. Sí. Sí, de hecho igual eso es interesante porque noto mucho hoy día que hay muchos músicos hasta de conservatorio que les decís que improvisen y es como que no son capaces. Y no sé, me parece un arte que es fabuloso improvisar. Yo también soy músico y improvisar es re lindo porque es como que estás con otros conectando, viendo qué sale, uno tira ideas nuevas y hay como esta retroalimentación constante que me parece muy nutritiva. Totalmente, es que la realimentación yo creo que es la base del arte para que esté vivo. Entonces sí que, a ver, tú tienes tu manera de tocar, tienes tus partituras ya hechas, tienes tu material, tienes un bagaje artístico donde tú también sabes tu forma de moverte o tu forma de cantar o tu forma de expresarte, ¿no? en lo tuyo. Pero evidentemente eso lo vas a utilizar y eso es una cosa que está fijada en ti, que está memorizada en tu músculo y en tu cabeza y en tu mente y en algo más que está ahí dentro. Pero la improvisar es dejarte fluir y que las cosas no estén terminadas.
Y muchas veces creo que a como el tiempo que estamos y a cómo el mercado está o nos exige, creo que utilizamos la palabra, pero no el hecho de improvisar de verdad. Cada vez cuesta más, además. Hasta al ser humano cada vez le cuesta más improvisar. ¿Por? Pienso, eso es una manera de verlo, ¿eh? Sí. Pienso que porque no te puedes equivocar. Parece como que hay más ojos que te ven, más oídos que no te escuchan, pero te están ahí, bueno, lanzando. Bueno, sí están escuchando, pero oyendo, mejor la palabra, ¿no? No te oyen realmente. Y es como que estás en un punto como de más presión por lo que nos ha tocado vivir hoy por hoy. O sea, en el sentido que se espera que todo suene perfecto. Y en la improvisación hay lugar a que haya errores y Vamos, imprevistos porque es parte del arte de improvisar. Sí. totalmente, totalmente. ¿Y cómo consideras que se debe enseñar el flamenco? Desde el juego. Para mí desde el juego es la manera de enseñar y también desde la disciplina, que llega después, y también desde las vivencias, desde lo visual también, desde lo histórico, desde un montón de percibir todo, desde el conocimiento absoluto, o sea, desde el juego más naif, ¿sabes? Sí. Hasta llegar a sumar cosas técnicamente, vocalmente. Es que es muy complejo el flamenco, porque realmente empieza con el movimiento en sí, pero después tiene una transmisión muy tradicional, muy de molde, que yo creo que es algo que lo que debe de pasar para entenderlo de verdad y después de formarlo, tener muchos profesores, tener muchos maestros, escuchar mucho cante, escuchar mucho guitarra. También pienso que es muy importante que en las clases de flamenco no se tomen como un metrónomo, en el que lo único que es el flamenco son la percusión y los pies, ¿no? Sino que también enseñar desde lo más sutil, lo más frágil, lo más profundo para mí también. Yo siempre empiezo a enseñar el flamenco diciendo que es un gran animal. Y lo pongo como el animal mitológico, como el centauro, ¿no? Que tiene que desde la cintura para abajo como ese cuerpo de animal con pezuñas agarrada a la tierra, Sí. y desde la mitad del cuerpo hacia arriba está en el aire con una flecha muy grande lanzando hacia arriba, ¿no? Y creo que ese símbolo a mí me sirve mucho como para poner un puntito de comienzo y de principio para enseñar el flamenco, porque ahí está todo, el movimiento, lo histórico, y todo lo que puedes aprender, ¿no? Pero sí, creo que todo, para empezar, para mí, ya no solamente el flamenco, tiene que empezar desde el juego, lo orgánico, la vivencia. Del juego te referís como a hacer como el flamenco en sí, pero no tipo pautado, hacemos esto tal cual, sino más bien como una especie de improvisación. ¿O a qué te referís con juego? No, no tiene por qué ser improvisación, aunque está ahí, sino mira lo que hago, a ver, hazlo tú. Ah, Mira sí, qué sí. se hace, a ver. Bueno, pues mira, vamos a, y ya, ¿sabes? Desde la curiosidad, desde el dar muchas herramientas y desde la música, evidentemente, porque está aunado a un tipo de palo y los diferentes palos y ese árbol que hay de un Sí. montón de música está agarrado a un ritmo, a una manera de medir el tiempo, y ahí está el soniquete. Y ahí pues hay un juego también rítmico, y hay un juego de cante, y hay un juego de guitarra, y hay unos elementos que también te hacen jugar, como el abanico, la bata de cola, el zapato ya en sí. Sí. A los niños, por ejemplo, y eso lo he notado en mi vivencia a la hora de la docencia, cuando le pones unos zapatos de tacón, ya el desequilibrio y el que suenen para ellos ya eso es Sí. lo más, ¿no? Entonces, claro, si tú le haces una tortura técnica desde un principio, pues como que para mí puede ser también, pero no es mi manera de empezar a enseñar el flamenco. Creo que es más desde... mucha gente lo tiene desde algo de familia y lo ve y lo imita, y me parece que también es otra manera, pero lo ven como un juego y algo que está en casa, como Sí. cocinar, ¿no?
Sí. como cocinar. Claro, sería este juego y un ida y vuelta y la interacción misma, es todo eso. Sí. Eso para mí es el juego. También hablabas creo que habías puesto en tus redes que últimamente se censuraba mucho. ¿A qué te haces alusión con esto? Bueno, que pienso que estamos en una tendencia que ojalá sea como pasajera, ¿no? De que noto y sé, vaya, que es una cosa que sabemos la gente de la cultura, que censuran algunas obras por su contenido político o su pensamiento moral o su valoración a la hora de exponerlo en un teatro. El teatro y la danza y el arte es para expresar a veces lo que se supone que no se puede expresar. ¿Qué no se puede expresar? ¿Sabes? Sí, No sé, es que estés bajo un sistema político que no te deje expresarte y precisamente el arte es para reivindicar y bueno, hay muchos tipos de arte, pero yo creo que lo fundamental es que haya libertad en ese arte, ¿no? Y está habiendo bastante censura. Entonces estoy o sea, para mí lo más importante en el arte es la libertad y cuando no sí. la hay, desde luego hay que decirlo. Y también comentás que no entendés al humor sin tristeza. ¿Podés desarrollar un poco esa idea? En una de las entrevistas hablabas de eso. Creo que cuando tú quieres tener humor en la vida, aparte de que tú lo tengas instintivamente como Sí, personalidad o sí. como persona, creo que el gran humor está está delante, o sea, detrás hay una gran tristeza. Tú has llegado a un punto muy triste para poder sacar el humor más agudo. Es un pensamiento que tengo. Claro, como que lo ves como algo necesario para tener el humor, digamos, para llegar. A ver, el humor lo veo yo necesario en la vida, sí o sí, Sí, porque la vida es un yin yang, sí, ¿no? Y sí. hay como mucha tristeza. Pero creo que encima, si tienes un humor muy agudo, creo que ese humor muy agudo va hacia una inteligencia emocional fuerte. Y quien tiene, para mi parecer y bajo mi criterio, quien tiene una inteligencia emocional fuerte y un humor bastante agudo, es que ha pasado por momentos en su vida bastante tristes. Sí. Entre tus grandes influencias, mencionabas a Carmen Amaya. ¿Hay algún otra artista así que sea una gran influencia para vos y por qué? Muchas, muchas y muchos. Sí, Sí, Carmen Amaya es como un gran icono. Yo creo que si alguien de esta generación de ahora, bueno, de esta generación no, pero de las que vienen o de las que no la haya conocido, hay una figura que hay que conocer, porque creo que gracias a ella, y a lo mejor ni se lo planteaba, cambió el baile de mujer por completo. Está también para mí Antonio el Bailarín, que creo que también es un genio y que hizo mucho tanto en la danza española como en el flamenco, hibridó sin darse cuenta un montón de cosas. Manuela Vargas me encanta. Es que si sigo no paro porque me gustan mucho, incluso compañeras de hoy en día que para mí me provocan cosas y que aprendo de ellas cada vez, de ellas y de ellos, cada vez que las veo. Otros, bueno, pues veo que están bajo un molde pero Antonio Bailarín, Carmen Amaya, eh, Manuela Vargas, puedo decir que son, bueno, se me olvidaría, pero ahora mismo me vienen ellos. sí. ¿Y cómo fue el hecho? Porque justo Carmen Amaya en una de las obras la tuviste que interpretar. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues verás, no la interpreté realmente, pero sí tuve que pasar por su cuerpo. Porque me da miedo, imagínate, esa mujer no se puede interpretar. Sí, Pero sí busqué su energía, su vibración. No quería caer en el momento de ser ella porque no, imposible, podría ser una gran pantomima, ¿no? sí, Pero sí quería saber cómo, desde dónde salía esa potencia que hoy por hoy la ves en vídeo y te transmite tanto que te tienes que levantar de la silla. Y era inagotable. Entonces busqué lo que era el movimiento rápido, el movimiento veloz, el fuego, el elemento fuego dentro de mi cuerpo. Sí, la imitación corporal de ciertos movimientos que no ha dejado. E incluso la inexactitud de su cuerpo
cuando iba a esa velocidad tan rápida. Entonces llegué como a un cuerpo, eso suena muy espiritual, pero sí, a un cuerpo vibratorio, tanto que utilicé la velocidad como para que llegase en mi momento a agotarme y a no verse. Entonces la forma se desprendía, se iba hacia el universo, que es donde intenté buscarla, un poquito desde después del umbral. Entonces, igual esto fue muy agotador hacer esta obra, por lo sí. Fue muy agotadora, de hecho yo lo notaba en el cuerpo, pero lo hice en un momento físico donde me lo permitía y donde quise ponerme también en ese límite. También porque tenía una edad donde casi ella murió y ya tenía mis 40 y pico años. Y tenía también la posibilidad de hacer una producción más grande, porque yo me produzco mis propios espectáculos dentro de tener subvenciones públicas, que cada vez se están restringiendo más por la crisis económica que estamos llevando y por X más, no sé el X, pero Sí, pero por alguna razón ahí. pero cada vez, o sí o sabemos, pero cada vez es más duro mantenerse en la cultura, ¿no? Y más cuando te autoproduces. Y esa ayuda me hicieron y el Premio Nacional de Danza me hizo también el poder apoyarme para hacer una producción más grande, poder contar con músicos de lírica, músicos flamencos, actrices. O sea, un equipo bastante grande que éramos en el escenario, creo que éramos 16 personas, en las cuales poder contar la magnitud de esta mujer, ¿no? Y sí, fue agotador en todos los sentidos, pero estoy súper contenta de haber pasado por esa figura hoy en día que está tan archi hecha y que para mí era un reto en todos los sentidos. Sí, todo un desafío, porque no era que desafío. ibas a interpretar a esta persona en particular. Sí, y contemporaneizarla, sacarla de su forma, ¿no? Claro, de su contexto, sino porque para aplicarlo al día de hoy. Claro, ahí sabía que iba a tener un montón de críticas y que había mucha gente que quería verla a ella, pero para verla a ella, para eso está ese trabajo, para investigarla y tener curiosidad, que es lo que yo pretendía. Sí, y también que el flamenco justamente es constante cambio, como que va evolucionando. Si lo agarrás hace 10 o 20 años, hay cambios muy grandes en cómo se practica. Hay que beber de eso, pero para que tú también lo fabriques, lo hagas y lo transformes a tu manera de verlo. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando empezaste a coreografiar? Pues creo que era una necesidad que tuve. Y que era un proceso pues que en principio era agarrar cosas, otra era imitar, otra ponerme en el cuerpo y en la cabeza de cada coreógrafo y después, bueno, siempre me ha pasado algo que dentro de recoger la coreografía de otro coreógrafo e intérprete la recogía bien, pero a la hora de hacerla siempre algo me inventaba o algo se me olvidaba, ¿sabes? Soy bastante despistada por naturaleza y cuando me pongo, si el cuerpo me va para otro lado, pues yo le sigo. Entonces ahí entendí que era como un alma libre a la hora de moverme también y entendí que mi momento de bailarina ya había terminado y que necesitaba verme en otro lugar. Y ahí empecé. Aparte tuve la suerte de que también con quien había tenido un bagaje y un viaje así más potente como bailarina en compañía, pues estaba tan locuno que era como, bueno, y aquí te lo inventas, ¿no? Y aquí te lo haces. Y a mí eso me encantaba, por eso yo creo que eso siempre ha sido como algo muy natural en mí. El hecho de coreografiar en el momento, de improvisar, y ahí tenía la necesidad de crear. Por eso fue como una liberación, como decir, vale, estaba buscando esto y encontré a mi sitio. Me gusta coreografiar. Ahora, sin embargo, creo que estoy pasando a otro momento, que ya no es coreografiar solo, porque lo de coreografiar también es como un contexto y un concepto bastante amplio. Puedes hacerlo de diferentes maneras, más mental, más intelectual, más hacia lo físico y hacia los pasos, el espacio. O sea, ahí hay un bagaje y para contextualizar la forma de coreografiar o qué es un coreógrafo en definitiva. Sí, igual también con lo que comentás que
no coreografía, siempre exactamente igual. Eso me parece que tiene su gracia porque no es como repetir y buscar que se busque la perfección exactamente igual cada vez que se realiza una coreografía, sino que tiene sus matices y sus variaciones. Si yo la veo hoy o la veo en una semana, sutilmente va a ser distinto, o sea, se va a transmitir lo mismo, pero no va a ser exactamente todo igual. Para mí como intérprete, ya teniendo la coreografía, eso sucede. Y después a la hora de ser coreógrafa, me gusta mucho que a la persona que le transmito esto, que entonces ahí ella, como si tú en tu caso, tú fueras el intérprete, no buscaría que tú imitaras mi movimiento, sino que tú entendieras lo que yo quiero traspasarte, lo que yo quiero hacer contigo. Claro, lo que se quiere comunicar y transmitir desde el Sí, movimiento. Después, eso los es, matices que cada uno tiene en el movimiento es parte de su eso es. estilo, sería. Eso es, porque aparte tú tienes unos brazos que no son los míos, tienes una longitud que no es la mía, ni una estatura. Entonces, a nivel físico ya me cambia mucho. Depende también que de qué quiero hablar en la coreografía. Si vamos a poner algo muy básico, ¿no? Si de repente es el agua, pues también te preguntaría a ti, por ejemplo, qué es para ti el agua. Quizá esto no es emoción, o sea que ahí hay muchas metodologías a la hora también o muchas maneras de ser coreógrafa. No te digo que yo no sea física porque voy ahí, al cuerpo y a lo físico, pero no me quedo solamente ahí, sino que busco al intérprete que va a estar enfrente mía, al cual voy a transmitir esa coreografía. Porque si pretendo que alguien lo haga como yo, me podría dar mucha frustración y no va conmigo. Claro, o sea, lo fundamental es transmitir determinada emoción, digamos. Más que emoción, movimiento Sí. bueno, si en ti está la emoción, es que ahí Ah, depende, sí. donde te digo que la coreografía está, ¿sabes? Es como si se hiciera un casting. Tú tienes un personaje de Malver, ¿no? Vamos a ponerlo. Sí, Entonces, pues tú dices, bueno, es que yo lo veo así a este personaje. Y entonces busca el intérprete que quieres que sea, ¿no? Y tú en tu cabeza lo tienes y lo buscas y sacas de él, y como el lápiz con el sacapuntas, ¿no? Vas sacando el perfil que tú quieres dentro de tu movimiento, sí. dentro de esa caracterización que tú quieres. En nuestro caso, la caracterización, que no sé si es buena palabra decirlo, pero sí esa forma la utiliza a través del cuerpo, de la estructura, de los pasos y de la manera de moverte. Eso va a ser mío, ese va a ser mi pensamiento, mi sello, pero vas a buscar ese perfil en su cuerpo. En su cabeza no, pero en su cuerpo sí, y quizá en su manera de decirlo también. Y yo soy de las que deja esa bomba que vaya latiendo para ver cómo perfilar ese cuerpo que tengo enfrente a la manera que yo quiero describirlo. ¿Me entiendes? Sí. O sea, a la manera que también la persona maneja y comunica, vos tratás de adaptar el que se llegue a comunicar lo que se quiera Lo que comunicar. yo quiero Sí, comunicar, sí, sí, como coreógrafa, sí. exactamente. Dentro de lo que la persona que lo tiene que comunicar tiene dentro de sus posibilidades y Eso estilos, es, digamos. eso es, eso es. ¿Y de tu próximo trabajo querés contarnos algo más? Bueno, pues como te he contado antes, va sobre la evolución de la guitarra, pero esta vez me voy a ir a la materia. Y vamos ya a los primeros sonidos que a lo mejor este hombre cuando estaba sacando esta guitarra daba y de repente a lo mejor no hemos escuchado nunca, ¿no? Sigo con el origen del flamenco, reinventándomelo, viendo a ver cómo podría ser, Sí. pero me voy a ir a la materia en sí, a cómo se ve desde dentro del instrumento y cómo era esa materia antes de ser guitarra. Como lo previo, pero antes que como los árboles o Por ejemplo, ya entendí, como la materia prima, digamos, lo que desencadenó que sea eso. Quizás no solo los elementos, sino también los acontecimientos que dieron a que eso se haga, ¿o no? sí, puede ser. Dale, bueno, sí, Puede dale, ser. sin E incluso adelantar. ahora tú me has dicho, no te he dicho esto y tú me has sacado un montón de ideas. Pues sí, por ahí va. Y también el primer sonido y también lo primero de todo. Y creo que va a ser bastante visceral y espiritual al mismo tiempo. De hecho, no me gustaría poner ningún contexto, sino palabras.
palabras que dieran pie a imaginar el qué es la materia. Claro, que deje también en parte a la interpretación del espectador. Sí. ¿Algo más que quieras sumar que te parezca relevante? Sí, pues lo vamos a estrenar en Girona en temporada alta, cosa que estoy muy, muy, muy contenta, el 20 de octubre. Y va a ser un trabajo que voy a hacer junto a Daniel Abreu, porque necesitaba también un cuerpo masculino y un creador como él, porque admiro su trabajo y creo que justo de donde quería partir, él era la persona con la que tenía que compartir este trabajo y va a ser una co-creación que en principio ya hemos investigado juntos y vamos a seguir evolucionando el trabajo y pronto lo sacaremos. Sí, para mí es un honor súper grande estar al lado de él y a ver qué tal con esa materia, con ese principio, con esa cosa orgánica. Sí, también, claro, es cierto eso. También tiene que haberte una investigación de realmente comprender cómo surgió la guitarra, qué factores socioculturales dieron a que se dé en ese momento y no antes o después. También todo. Sí, pero después eso lo dejo aparte, porque cuando lo traspaso a algo que es más abstracto como la danza o algo que en un momento dado no quiero que sea tan, pues, vale, me sirve para seguir imaginando y para mí, Sí. pero lo dejo apartado y me muevo. Claro, eso no se muestra No. de forma directa, simplemente para No, tener idea del eso bagaje. es, o ni siquiera se transmite. Sí, ¿Sabes? Sino que está dentro de uno y quizás borras todo y solo te quedas con una palabra, porque ya solo una palabra te mueve muchísimo. sí. No lo sé. Muchas gracias por haberte sumado a este episodio. Nada, gracias a vosotros y espero que estéis ahí en el estreno viendo desde cómo empezó ese segundo capítulo, ese primero, ese segundo y de la leona a la invencible. Muchas gracias. A ti.